desde la perspectiva católico-conservadora, el catolicismo era parte del ADN de la sociedad a tal grado que no se podía remover de ningún ámbito de la vida nacional, mucho menos el político, porque es el más público. En términos de los liberales católicos, era más bien necesario reconstituir a México a partir de normativas jurídicas y de economía política de lo más moderno. Sarko, por ejemplo, siempre está discutiendo cómo nos comparamos con Suecia, con Francia, y va poco a poco concluyendo que ya vamos a la delantera. Para los conservadores no hay que constituir México. México está constituido. Sí. Hay que conservarlo. Sí. Sí. Para los liberales hay que hacer que México tenga todos los elementos constitutivos de un país competitivo moderno. Como decía Justo Sierra, sabían legislar, no sabían gobernar. No, y creo que uno de los síntomas, digamos, de lo invivible que era esta situación es que los conservadores que están, ¿no?, absolutamente asumen ese catolicismo genético, como dices, no están dispuestos a ceder en jurisdicción. Exacto. Eso también se ve, ¿no? Es muy interesante que el Estado conservador no está dispuesto a que la Iglesia decida de todo, ¿no? O sea, una cosa que es muy interesante, el tercero de los poderes, la división de poderes o separación de poderes, como dicen en Europa, el legislativo, que es la encarnación de la voluntad popular, ejecutivo, el responsable de la vigencia de esa voluntad popular, y el de aplicar la ley en casos de conflicto, que es el judicial. Bueno, en cuanto se trata de ceder, ahí, por ejemplo, hay que ver el acuerdo que se firma ya finalmente con Roma, del pase a un rescripto del Papa. Le ceden en ciertas cosas, pero en donde hay asomo de jurisdicción, ¿no? Y lo que hace Juárez, la primera ley de reforma, la de noviembre de 55, todavía ya triunfante, la ley Juárez, sí. La ley Juárez es muy respetuosa, porque dice, sí. no habrá, en los asuntos civiles no habrá más que un solo fuero, tal, y todos los militares seguirán, bueno, sujetos a sus tribunales, porque es una cosa de disciplina militar. Los eclesiásticos en materia penal seguirán sujetos a sus autoridades y a sus privilegios, pero, eso sí, el fuero eclesiástico en ese caso es voluntario. Si el reo quiere optar por la jurisdicción civil, en materia de la jurisdicción penal ordinaria, puede hacerlo. Y esto lo ve la Iglesia como que le están desfundando, ¿verdad?, el costal de su jurisdicción. Y luego viene la ley de desamortización de 56. Está el Congreso trabajando, en junio se presenta el proyecto de Constitución con un artículo 15, un proyecto de libertad de cultos muy conciliador, porque dice la nación mexicana protegerá el culto católico y cualquiera otro culto que se establezca respetuosamente, con respeto a las leyes. Eso no lo admiten, tiene que ser excluyente. Y lo excluyente es imposible en una sociedad y en un mundo de diversidades. Entonces, eso de identificar mexicano con practicante católico era muy difícil. Y ahora, estas leyes son muy conciliadoras en un principio, pero las que ahora conocemos como las leyes de reforma, las que se empiezan a promulgar en junio de 1859, ya son otra cosa. Este ya es el proyecto puro, que ahora renace, pero ya a fines de la guerra, ¿no? Y como parte de la guerra, es decir, porque, como parte de la guerra, entonces, claro, si han definido los actores, la Iglesia, la jerarquía eclesiástica ha apoyado al régimen de Zuluaga, de Miramón. Entonces ahí sí ya hay un acto punible contra las autoridades políticas. Y entonces ahí no hay conciliación, ¿verdad? Entonces ya son las leyes de julio de 59, que van precedidas de una exposición muy interesante, muy manifiesto, donde se advierte: no podemos tolerar una situación que impide la realización del modo de ser republicano. ¿Por qué? Porque impiden el intercambio
de la diversidad, un juego democrático, que es lo que exige un régimen republicano. Y entonces sí ya es la nacionalización, ya no es la desamortización, ya no es ponerlos en el comercio, no, es apropiación. Y en ese paso pues ya viene la ley de matrimonios. El matrimonio, en la primera ley de matrimonio, el matrimonio se respetaba como sacramento del cual tenían que dar noticia a los ministros del culto, a las autoridades. Y aquí sí ya se dice, si no se realiza frente al oficial, a la autoridad política correspondiente, no, es inexistente. Pero ese ya es el proceso de la radicalización, de la realmente revolución de reforma. Y ahí es donde el caso de Santos Degollado es muy interesante, que como gran general de las fuerzas liberales, pues va a caer justamente en 59 cuando él va a proponer una negociación para terminar la guerra, y la radicalización ya está a tal grado, las leyes de reforma ya vienen, y pues Juárez le va a retirar todo su apoyo a Santos Degollado y lo va a querer someter a un juicio. Ya no hay punto de negociación, la guerra se gana con las armas. No, incluso el manifiesto es un manifiesto que excluye a los clérigos de la comunidad nacional, prácticamente. O sea, son leyes punitivas y el enemigo de la patria, de cierta manera, es el clero. Entonces, y bueno, donde se ve también, yo creo, lo adelantado que estaba el camino es la cuestión del imperio, ¿no? Que muchos conservadores, muchos católicos ven como la llegada de un príncipe católico al gobierno mexicano y que con eso se van a armonizar las relaciones. Y ahí esto tampoco sucede. Yo creo que la idea de separación ya venía. O sea que hay una carta de la Bastida incluso de 54, 5, en donde él ya alude de que como que este binomio iglesia-estado, estado-iglesia no está funcionando, ¿no? Y cuando Pedro Espinosa, como obispo de Guadalajara, es exilado en 61, se va a Estados Unidos y hace un informe al arzobispo García Ballesteros y dice, la iglesia norteamericana ha avanzado en la separación de iglesia-estado mucho más que nosotros, que vamos más bien en retroceso, teniendo unión de iglesia-estado. Entonces ya están dándose las semillas de la separación, incluso al interior de la jerarquía eclesiástica. Pero hay que entender que esto necesita el aval del papado. Y en países de antigua catolicidad, en donde el catolicismo era la única religión, el Papa no estaba dispuesto aún a dar su brazo a torcer. Pero hay una situación en el ambiente internacional, Tona, muy interesante, que es cómo está el problema de la deuda, está la reunión en Londres para la convención de Londres, pero ahí hay también un aspecto conciliador, que es decir, bueno, vendrán las fuerzas, lo que sea, pero hay el intento conciliador y el intento intervencionista se ve que está rebasando porque ya hay otro proyecto político, que es la intervención para el imperio, ¿no? Sí. Bueno, el hecho de que Juárez nombre a González Echeverría ministro de Hacienda, que forma parte de una de las casas más ¿no? que más han destacado como agiotistas, creo que contesta lo que tú estás diciendo. Él llegará a un arreglo. González Echeverría se entrevista con Saliñí, Saliñí lo manda por un tubo y se entrevista con White antes de aceptar el Ministerio de Hacienda. O sea, primero, está tratando de amarrar desde antes. Está tratando de amarrar y seguramente ya había amarrado con Prim, que era su sobrino político.